Seguimos con la lectura del Código Civil en el artículo 101. Artículo 101. Tampoco se opone lo dicho a que se admita la prueba del contrato de esposales como circunstancia agravante del crimen de seducción. Título cuarto. Del matrimonio. Artículo 102. El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Artículo 103. El matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. Artículo 104 derogado. Artículo 105 derogado. Artículo 106 derogado. Artículo 107 derogado. Artículo 108 derogado. Artículo 109 derogado. Artículo 110 derogado. Artículo 111 derogado. Artículo 112 derogado. Artículo 113 derogado. Artículo 114 derogado. Artículo 115 derogado. Artículo 116 derogado. Artículo 117 derogado. Artículo 118 derogado. Artículo 119 derogado. Artículo 120 derogado. Artículo 121 derogado. Artículo 122 derogado. Artículo 123 derogado. Título quinto. De las segundas nupcias. Artículo 124. El que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría quisiera volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y le pertenezcan como heredero de su cónyuge difunto o con cualquier otro título. Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. Artículo 125. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase, en poder del cónyuge que quisiere volver a casarse. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo. Artículo 126. El oficial de registro civil correspondiente no permitirá el matrimonio del que trata de volver a casarse sin que se le presente certificado auténtico el nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que preceda información sumaria de que no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría. Artículo 127. El viudo o divorciado o quien hubiere anulado su matrimonio por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido del artículo 124, perderá el derecho de suceder como legitimario o como heredero, habiente estatus, al hijo cuyos bienes ha administrado. Artículo 128 derogado. Artículo 129 derogado. Artículo 130. Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo y se invocare una decisión judicial de conformidad a las reglas del título octavo, el juez decidirá, tomando en consideración las circunstancias, las pruebas periciales de carácter biológico y el dictamen de facultativo serán decretados si así se solicita. Título sexto. Obligaciones y derechos entre los cónyuges. Reglas generales. Artículo 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Asimismo, se deben respeto y protección recíprocos. Artículo 132. El adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé. Comete adulterio la persona casada que yace con otra que no sea su cónyuge. Artículo 133. Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a algunos de ellos le asistan razones graves para no hacerlo. Artículo 134. Ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie. El juez, si fuere necesario, reglará la contribución. Artículo 135. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que expondrán en el título de la sociedad conyugal. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, las que por el hecho del matrimonio se entenderán separadas totalmente de bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales en las capitulaciones matrimoniales o de sustituirlo por este durante la vigencia del matrimonio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723.
Los que se hayan casado en países extranjeros se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. Tratándose de matrimonio entre personas del mismo sexo, casadas en país extranjero, solo podrán pactar el régimen de participación de los gananciales. Artículo 136. Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. El marido deberá, además, si está casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las expensas para la litis que ésta siga en su contra, si no tiene los bienes a que se refieren a los artículos 150, 166 y 167 o ellos fueren insuficientes. Artículo 137. Los actos y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal solo la obligan en los bienes que administren conforme a los artículos 150, 166 y 167. Con todo, las compras que haga el fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia obligan al marido en sus bienes y en los de la sociedad conyugal y obligan además los bienes propios de la mujer, hasta la concurrencia del beneficio particular que ella reportará del acto, comprendiendo en este beneficio el de la familia común en la parte en que de derecho haya ella debido proveer las necesidades de esta. Artículo 138. Si por impedimento de larga o indefinida duración, como el de la interdicción, el de prolongada ausencia o de desaparecimiento, se suspende la administración del marido, se observará lo dispuesto en el párrafo cuarto del título de la sociedad conyugal. Si el impedimento no fuere de larga o indefinida duración, la mujer podrá actuar respecto de los bienes del marido, de los de la sociedad conyugal y de los suyos que administre el marido, con la autorización del juez, con conocimiento de causa, cuando de la demora se siguiere perjuicio. La mujer, en el caso a que se refiere el inciso anterior, obliga al marido en sus bienes y en los sociales, de la misma manera que si el acto fuera del marido, y obliga además sus bienes propios, hasta la concurrencia del beneficio particular que reportare el acto. Artículo 138 bis. Si el marido se negara injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado el marido. En tal caso, la mujer solo obligará en sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al haber social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieran reportado el acto. Lo mismo se aplicará para nombrar partidor, provocar la partición y para concurrir en ella en los casos en que la mujer tenga parte en la herencia. Artículo 139 derogado. Artículo 140. Las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones o modificaciones por las causas siguientes. Primero, la existencia de bienes familiares. Segundo, el ejercitar la mujer una profesión, industria, empleo o oficio. Tercero, la separación de bienes. Cuarto, la separación judicial de los cónyuges. Quinto, el régimen de participación en los gananciales. De las cuatro primeras tratan los párrafos siguientes. De la última el título 22 A del libro cuarto. 2. De los bienes familiares. Artículo 141. El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que la guarnecen podrán ser declarados bienes familiares y se regirán por las normas de este párrafo, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio. El juez citará a los interesados a audiencia preparatoria. Si no se dedujese oposición, el juez resolverá a la misma audiencia. En caso contrario, o si el juez considerase que faltan antecedentes para resolver, citará la audiencia de juicio. Con todo, la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate. En su primera resolución, el juez dispondrá que se anote al margen de la inscripción respectiva la precedente circunstancia. El conservador practicará la subinscripción con el solo mérito del decreto que de oficio le notificará al tribunal. Para los efectos previstos en este artículo, los cónyuges gozarán de privilegio de pobreza. El cónyuge que actuare fraudulentamente para obtener la declaración a que se refiere este artículo deberá indemnizar los perjuicios causados sin perjuicio de la sanción penal que pudiera corresponder. Artículo 142. No se podrán enajenar o gravar voluntariamente ni prometer gravar o enajenar los bienes familiares sino con la autorización del cónyuge no propietario. La misma limitación regirá para la celebración de los contratos de arrendamiento, comodato o cualquiera otros
que concedan derechos personales de uso o de goce sobre algún bien familiar. La autorización a que se refiere este artículo deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso. Artículo 143. El cónyuge no propietario, cuya voluntad no se haya expresado en conformidad con lo previsto en el artículo anterior, podrá pedir la rescisión del contrato. Los adquirientes de derechos sobre un inmueble que es bien familiar estarán de mala fe a los efectos de las obligaciones restitutorias que la declaración de nulidad origine. Artículo 144. En los casos del artículo 142, la voluntad del cónyuge no propietario de un bien familiar podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el interés de la familia. El juez resolverá previa audiencia a la que será citado el cónyuge en caso de negativa de éste. Artículo 145. Los cónyuges de común acuerdo podrán desafectar un bien familiar. Si la declaración se refiere a un inmueble, deberá constar en escritura pública anotada al margen de la inscripción respectiva. El cónyuge propietario podrá pedir al juez la desafectación de un bien familiar fundado en que no está actualmente destinado a los fines que indica el artículo 141, lo que deberá probar. En este caso, el juez procederá de una forma establecida en el inciso segundo del artículo 141. Igual regla se aplicará si el matrimonio se ha declarado nulo o terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. En tales casos, el propietario del bien familiar o cualquiera de sus causavientes deberá formular al juez la petición correspondiente. Artículo 146. Lo previsto en este párrafo se aplica a los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia. Producida la afectación de los derechos o acciones, se requiere asimismo la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista de la sociedad respectiva que tenga relación con el bien familiar. La afectación de derechos se hará por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública. En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la inscripción social respectiva, si la hubiere. Tratándose de sociedad anónima, se inscribirá en el registro de accionistas. Artículo 147. Durante el matrimonio, el juez podrá constituir prudencialmente a favor del cónyuge no propietario derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares. En la constitución de esos derechos y en la fijación del plazo que les pone término, el juez tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges. El tribunal podrá en estos casos fijar otras obligaciones o modalidades si así pareciera equitativo. La declaración judicial a que se refiere el inciso anterior servirá como título para todos los efectos legales. La constitución de los mencionados derechos sobre bienes familiares no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge no propietario tuviera en cualquier momento. Artículo 148. Los cónyuges reconvenidos gozan del beneficio de exclusión. En consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Las disposiciones del título 36º del libro cuarto sobre la fianza se aplicarán al ejercicio de la exclusión a que se refiere este artículo, en cuanto proceda. Cada vez que en virtud de una acción ejecutiva deducida por un tercero acreedor se disponga el embargo de algún bien familiar de propiedad del cónyuge deudor, el juez dispondrá se notifique personalmente el mandamiento correspondiente al cónyuge no propietario. Esta notificación no afectará los derechos y acciones del cónyuge no propietario sobre dichos bienes. Artículo 149. Es nula cualquier estipulación que contravenga las disposiciones de este párrafo. 3. Excepciones relativas a la profesión u oficio de la mujer. Artículo 150. La mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. La mujer casada que desempeñe algún empleo o ejerza una profesión, oficio o industria separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria, y de lo que en ellos obtenga. No obstante cualquier estipulación en contrario, incumbe a la mujer acreditar tanto respecto del marido como de terceros el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley.
Los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que pudieran interponer ella o el marido. Sus herederos sucesionarios, fundada en la circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, se haya acreditado por la mujer mediante instrumentos públicos o privados a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de su marido. Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada obligarán los bienes comprendidos en ella, y los que administre con arreglo a las disposiciones de los artículos 166 y 167, y no obligarán los del marido sino con arreglo al artículo 161. Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los bienes que la mujer administre en virtud de este artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado por él se dio en utilidad de la mujer o de la familia común. Disuelta la sociedad conyugal, los bienes que este artículo se refiere entrarán en la partición de los gananciales, a menos que la mujer o sus herederos renunciaren a esto último, en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada. Si la mujer o sus herederos aceptaren los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta la concurrencia del valor de la mitad de esos bienes que existan al disolverse la sociedad. Mas para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige con arreglo al artículo 1777.